detrás del libro que estoy realizando, que ya tiene más de 600 páginas y faltan todavía cantidad de ilustraciones, sobre el tema de los mapas que apareció en la investigación. Entonces vamos a comenzar ya mismo, pero vamos a dejar de lado todos los inicios del trabajo y vamos a arrancar directamente con la obra de Ptolomeo, porque no tenemos tanto tiempo y quisiera aprovecharlo de la mejor manera posible. Claudio Ptolomeo, que trabajaba en la célebre biblioteca de Alejandría, fue un escritor muy prolífico y trabajó en una cantidad notable de temas. Aquí he puesto algunos para que recuerden su obra, que fue realmente importante. La astronomía antigua, sobre todo la corrección de la teoría de los planetas, etc. Y luego el gran Almagesto, llamado el Gran Libro por los árabes, donde quiso hacer una exposición completa, la primera que se hacía de este nivel de tamaño, son 13 capítulos, 13 libros, donde quiso expresar la estructura del universo, los movimientos, la teoría del Sol, de la Luna, la esfera, y utilizó un catálogo de Hiparco para hacer un catálogo de estrellas, pero él las clasificó por su brillo aparente y es casi la misma que todavía se mantiene. Y también una teoría de los pequeños planetas. Para lo que nos interesa a nosotros, en el tema de hoy, escribió una obra que se llamó Geographique Hypégesis. Esta obra, cuyo título sería Introducción al trazado de un mapa de la ecúmene, o Introducción a la cartografía mundial, si ustedes prefieren eso. Son 8 libros de gran tamaño cada uno y son fuentes y hay un plan general en el primer tomo y después ya son largas tablas de longitudes y latitudes de todas las ciudades, puntos importantes del mundo, y comienza como cero el meridiano de las Islas Afortunadas que hoy llamamos Islas Canarias. Bueno, esto de las tablas de longitudes y latitudes llegó Ptolomeo a más o menos clasificar una detrás de la otra, ciudades, etcétera, y puertos, los puntos que él consideró importantes, entre 7.000 y 8.000 coordenadas, lo cual es un largo catálogo porque sacando el primer tomo donde explica un poco su plan general, todas las demás son puramente las coordenadas de latitud y longitud y un punto donde ubicar al lugar de que se trata. El trabajador Polacek, que fue muy importante para el estudio de manuscritos griegos, encontró uno en 1959, lo publicó resumidamente y es el que había encontrado él de Ptolomeo, pero que no estaba completo. Luego, 2 latinos, Crisoloras y Scarperia, juntos hicieron una traducción latina tomando como modelo el libro de Polacek. Pero se conserva uno del siglo XIII en Monte Athos, en Grecia, en ese lugar inaccesible que es una montaña donde arriba hay un monasterio, y ahí conservan uno manuscrito todavía, eso está en Grecia, y el último que queda, que está bien conservado, está en... Hola, ¿me escuchan?
Hola, Sí, 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 lo escuchamos. Ahora sí. Adelante, ahora adelante. sí. No, se había suspendido el audio, pero no porque yo hiciera algo. Bueno, algunos dicen que Agato Daimón, un dibujante, que literalmente el buen espíritu, había hecho mapas para Ptolomeo a encargo de él. Está discutido, hay algunos mapas de Agato Daimón, pero no se saben si son los de la obra de Ptolomeo, porque no se encontraron junto con la obra, sino posteriormente y separadamente. Pero de todas maneras se los tiene en cuenta y son útiles para lo que vamos a ver en adelante. El primer punto de partida de Ptolomeo es que no había antípodas, entonces tuvo que hacer determinar el tamaño de la ecúmene a través de una arbitrariedad que es 180 por 90 y que de ahí no podía pasar el mundo habitado. Esto se prolongó después toda la Edad Media, eh, incluso no hay ninguna obra que avale la posibilidad de vivir eh, en otra parte. Entonces, ya aquí parte Ptolomeo de una arbitrariedad que es importante tener en cuenta, lo vamos a ver. Este es el que se ha encontrado después de la Edad Media y antes, un poco antes del Renacimiento propiamente dicho, se encontraron una serie de mapas de Ptolomeo y esta es una impresión muy buena hecha en Hulm y la vamos a ir viendo por detalle. Este era el mapa que se supone estaba en la obra que había hecho o Agato Daimón o alguno de sus colaboradores, que tenía bastantes. Esta es la parte que nos interesa especialmente a nosotros. Es decir, a la derecha, en esta parte donde estoy señalando con el puntero, está la costa de lo que sería el continente americano. Esto nadie lo había sospechado y finalmente aquí encontramos otro mapa que es un poco anterior, es apenas aparecida la imprenta, se había logrado este mapa, y acá está lo que sería la costa de América. Entonces, si esto es América, el llamado Magnus Sinus o Sinus Magnum sería el Océano Pacífico. Este es un gran descubrimiento hecho en los años 70 y luego lo voy a ampliar un poco más para que los que conocen un poco de geografía americana van a entender rápidamente a qué parte se refiere esto. Pero como la Tierra está limitada a 180 grados, termina acá. Estos son los 180 grados de Ptolomeo. Esto está más o menos a 170 y algo, 75, digamos. Y aquí al sur, donde estoy señalando ahora, hay una ciudad llamada Catigara, muy importante para esta investigación. Hay varios ríos, como ven, una cantidad importante, y ahora vamos a tratar de dilucidar qué hay ahí. El Sinus Magnum, Megascolpos en la versión griega de Ptolomeo, luego Sinus Magnus en la traducción latina, significa Golfo Grande. Pero si ustedes, vuelvo atrás, se fijan, este golfo no puede ser el Golfo Grande del cual se habla. Ptolomeo, en su libro, ubicó a Catigara a 8 grados 30 minutos sur. Acá está donde yo le señalé, 8 grados 30 minutos sur. Este es el Ecuador, el de Ecuador. Así que ya Ptolomeo tiene claro dónde está ubicado este lugar y que se lo tradujo muchos años por puerto. A veces decían ciudad portuaria, algo así, pero no es nada de eso.
Catigara Ormosinum, como dice en el libro séptimo, donde empieza a hablar largamente de Catigara. Ormos es una estación naviera, un ancladero, un lugar donde los barcos llegan y fondean, o sea, echan anclas, y ahí se quedan. Sinom no es un nominativo del adjetivo chino, sino el genitivo del sustantivo de los chinos. Así que Ormosinum, como lo vemos, Ormosinum juntos, sería Catigara, fondeadero de los chinos. Es decir, que ya tenemos ubicado un lugar preciso y a qué referencia le dio Ptolomeo, que era Catigara, Ormosinum, fondeadero de los chinos. Aquí tenemos un mapa posterior donde están identificados los accidentes costeros que conocemos todos, Punta Pariñas, Punta Aguja, y acá dice claramente Sinarum Sinus, y acá está Catigara a 8 grados 30 minutos. Punta Pariñas y Punta Aguja están justamente en el Ecuador y en Perú. Lopo Omen, un copista posterior, que ya lo vamos a ver más adelante, también identificó exactamente. El aporte interesante de Lopo Omen, que lo vamos a ver, fíjense acá cómo se llama este río. Mayu Fluvius. Mayu Fluvius. ¿Qué significa Mayu? Río en quechua. Es decir, que Lopo Omen identificó los ríos, entre ellos un río escrito en quechua, que sería la primera palabra indígena publicada. Acá está un mapa actual con más detalle, bien conocidos, Lambayeque, Chanchán, al norte de la ciudad de Trujillo. Yo trabajé ahí bastante tiempo y lo conozco muy bien a este paraje. Bueno, en este mapa, que es un mapa de gran precisión, hemos ubicado acá los 8 grados 30 minutos, que están en Perú ya. Así que este lugar, ¿qué significa? Catigara Ormosinum. Acabamos de decir que es fondeadero de los chinos. Justo frente a este lugar todavía existe, es muy antiguo, una huaca de los chinos. Tomando el río Santa por este lado, siguiéndolo, lo estoy siguiendo, uno puede seguir hasta la sierra o bien desviarse por un brazo más pequeño y llegar a Chavín de Guántar, que sería fundacional para el mundo andino. Es decir, en esta parte está Cerro Sechín, donde Telio encontró una cantidad innumerable de momias y objetos de gran importancia para la arqueología. Poco al norte, bastante cerca, está la Huaca de los Chinos, otra Huaca de los Chinos, y están las ruinas de Chanchán y el reino de Chimor. Chanchán es el mismo nombre que tiene una ciudad en China en el 250 a.C., y la correspondencia es absolutamente sorprendente. Lo que importa mucho es la vecindad de Chavín de Guántar, por la importancia que tiene cantidad notable de objetos y de diseños chinos que están en Chavín. La factibilidad de estos viajes está dada en este pequeño esquema donde están las corrientes. Saliendo de Borneo al norte, está la contracorriente ecuatorial que dobla hacia abajo y choca acá con una corriente en contra, pero llega justamente a esta zona donde están la Punta Aguja y la otra. Es decir, se llega exactamente ahí. Por eso, después vamos a ver un poco algunas
cuestiones arqueológicas que tienen gran importancia. La vuelta se puede hacer por esta corriente, que es la corriente ecuatorial del sur, que también llega a la misma parte, y hay otra corriente que va pegada a las costas de Asia y vuelve así y llega hasta California, aquí más o menos. Acá chocan dos corrientes, pero acá se favorecen una con la otra y hacen la factibilidad de los viajes muy, muy posible. En la parte de obra que he hecho sobre este tema, hay un largo capítulo muy extenso sobre las facilidades náuticas, las posibilidades de tipo técnico que había en esa época, con los diseños, etcétera, de los barcos que viajaban, chinos y también muchos hindúes. Entonces, que partían generalmente de esta zona, que es Dongson, para China, era el Dongson, todos navegantes, que normalmente iban un poco hacia el sur, ellos cuentan, y luego tomaban la contracorriente ecuatorial. Aquí está el quid de la cuestión. Marino de Tiro había escrito bastantes años antes que Ptolomeo una obra muy importante llamada Correcciones al mapa del Ecumene. Él fue el primero que ordenó los 8.000 pares de coordenadas de latitud y longitud. Esta es su obra en griego. Él se llamaba Marino de Tiro o el Tirio. Como vivía también en la zona de la biblioteca de Alejandría, prefirió identificarse como de Tiro porque había muchos marinos en el área de Alejandría, entonces para diferenciarse. No sabemos bien qué origen tenía. Algunos creen que era una corona griega que se había establecido en Tiro, otros creen que no, que era de origen fenicio. No se sabe, eso nunca se ha podido establecer. Él que quería hacer, corregir la obra de Posidonio. De ella tomó la medición que había hecho Posidonio de la Tierra, que la dio en 180.000 estadios griegos, un grado más o menos equivalente a 500 estadios. El mapa que acompañó su obra, porque sí tenía mapas, es más o menos del 60 a.C. La Tierra es un solo continente, obviamente era la imagen de la época, y no había ninguna península surasiática ni nada de eso. Ptolomeo copió 15 capítulos de la obra de Marino, sin mencionar ningún mapa, y no solo los copió, sino que los alteró. Era evidente que Marino de Tiro tenía más conocimientos que Ptolomeo de la cuestión marítima. Así que Ptolomeo hizo correcciones que son muchas veces muy arbitrarias. Algunas las vamos a ver ahora. Ptolomeo achicó la Tierra a 180 grados, como decíamos, a la Tierra habitada, la Ecumene, mientras que Marino de Tiro le daba 225 grados, o sea, 15 horas de luz, como medimos nosotros actualmente. Siempre partían acá del meridiano de las Canarias, ambos lo mismo, y se llegaba a Catigara, que era el extremo, el puerto lejano, pero para Marino, en su mapa, dibujó a Catigara más al sur, o sea, 8 grados 30, pero se los dio a la Ecumene. Todo esto es Ecumene para Marino de Tiro. En cambio, para Ptolomeo la Ecumene es más pequeña, está reducida a esos 180 grados. No parece, pero la diferencia es muy notable. Este es un mapa que se duda bien de quién es, está sintetizado y un poco corregido, pero
se creía que Taprobana era la isla de Ceilán, un gran error. En realidad es Sumatra. Entonces, eso estaba bien en el mapa de Marino de Tiro, pero está equivocado en el mapa de Ptolomeo. Esto es agrandado mucho para hacerlo, para dar comprensión al tema, no eran tan claros los dibujos. Pero las medidas donde hay 125 grados, está acá Ptolomeo, que confundió Ceilán con Taprobana, cambió la medida. Entonces, si seguimos la vieja visión de Marino de Tiro, tenemos fácilmente para llegar a Castigar a los 225 grados. Esta es la traducción, a ver, tengo una más grande, ahí está. Esta es la traducción que se hizo de la obra directamente al latín, que hicieron dos estudiosos del griego. Fíjense cómo estaban marcadas acá está la longitud y acá está la latitud, longitud, latitud. Y acá está Catigara a 175 grados de las Canarias, o sea, de las afortunadas, y a 8 grados sur. Y acá hay un montón van a encontrar un montón de ciudades que están a más de 170 grados, o sea, en la costa de lo que sería la Tierra del Este. Ptolomeo la llamaba Tierra del Este. Hay una Achatara, Aspitra, Cocoranagara, Sarata, nombre absolutamente quechua. Y otras, la metrópoli que es austral a 3 grados, está a 180, que es Tinae, que sería la capital de esta zona. Esto es muy importante, lo pasé en limpio para que se den cuenta cómo estaban hechas estas mediciones, ¿no? Es decir, cada ciudad donde estaba. Fíjense, por ejemplo, para tomar una referencia, Alejandría está a 31 grados. El error que tenía Marino de Tiro era de 0,9 minutos. Es absolutamente despreciable desde el punto de vista náutico. La capital de Cera, que era de la China del Norte, sí hay un error de 4 grados más o menos, pero estamos hablando de latitudes extremas. Las demás ciudades, más o menos, Atenas, que está a 37,15, 37,39. Marsella, 43,05, 43,15. Los minutos son muy poca distancia, ¿no? Colonia, que está con un error de 1 grado, más o menos. Es decir, la precisión es realmente sorprendente de las tablas. En las tierras del este, ¿qué ciudad está? Tenemos a Catra o a Catara a 21 grados 15. Esto sí las va a asombrar. Aspitra a 16 grados, todas estas están al norte del Ecuador, y las que están al sur son Cocoranagara, que es un nombre absolutamente sánscrito, Tinae, Sarata, que es un nombre absolutamente quechua, y Catigara, que también tiene una fuerte connotación sánscrita. Para darles una idea, por ejemplo, un investigador que lo hizo al final del siglo XIX, cuando estos temas interesaban mucho, se llamaba Tomaszek, ya se los he citado antes, decía que Catigara quería decir Castiagara, o sea, en sánscrito eso significa fortaleza costera. Él lo publicó en 1897, pero nunca se le prestó la menor importancia a ninguno de estos datos. Este mapa lo hizo Renault en Francia, Renault, y mantiene totalmente
las mismas vinculaciones geográficas. Acá, ¿se acuerdan que recién les dije que les iba a asombrar a Catra, a 21 grados 15 minutos norte? Bueno, Catra está acá, ahí la tenemos. Este hoy día es el río Balsas. ¿Y esta ciudad qué sería? 21 grados y 30 minutos. Exactamente Teotihuacán, que está representada absolutamente con el nombre sánscrito, pero absolutamente clara su ubicación. En el mapa de Renault, que es más moderno, tiene ya muchos más detalles, aunque sigue llamándose Sinus Magnus, o sea, el golfo enorme, grande, y es mucho más grande en el dibujo el Golfo de Bengala, ¿no? Y es absurdo. Bueno, acá tenemos a Ravana, la otra ciudad importante, y tenemos estos accidentes que son los mismos que hemos visto en la geografía moderna, ¿no? Y acá siempre está Catigara. Ahora me detengo un poco en esto porque es muy importante. Cuando, bueno, la Biblioteca de Alejandría, como ustedes saben, fue destruida en varios sucesivos accidentes, comillas, hasta que finalmente un pogrom de fanáticos cristianos terminó quemándola del todo. Pero, ¿qué pasó con los árabes? Que habían conservado una enorme cantidad de textos de los griegos y que gracias a ellos todavía hoy los podemos contar con los mismos. Al-Mamun, que fue califa, fundó el Observatorio de Bagdad y se preocupó mucho por establecer un cálculo del grado de la latitud terrestre, porque era donde fallaban los cálculos para ubicar ciudades y lugares. Entonces, se preocupó para reunir los textos griegos, entre los cuales consiguió una de la geografía Hipegesis de Ptolomeo, y no solo la completaron, sino que la corrigieron, la estudiaron. Él reunió a 70 de los mejores geógrafos que había en su reino, él los llamaba filósofos, y les propuso que entre todos hicieran una nueva imagen de la Tierra que no tuviera errores ni defectos, aplicando exclusivamente la ciencia geográfica que en la época se disponía. Entonces, la traducción del griego al mapa al árabe se conserva todavía, y Abu Jafar Mohammed ben Musa al-Khwarizmi fue el que la editó en el 833, casi cuando terminaba el reinado de Al-Mamun, Al-Mamun en realidad había sido el hijo de Harun al-Rashid, ¿no? el célebre califa de Bagdad. Bueno, Al-Khwarizmi, del cual todos conocen su trayectoria como el extraordinario matemático que fue, de ahí viene la palabra algoritmo, y al-Khwarizmi también guarismo para determinar número, o guarismo. Khwarizmi es una región que está al sur del mar de Aral, en lo que hoy sería Uzbekistán, parte de Uzbekistán y parte de Turkmenistán también. Ahí hay un río muy importante que se llama Amudaria, que lo describe Khwarizmi en otra obra, no en la de geografía, que es un valle muy fértil y que siempre se lo disputaron los persas, etcétera, hasta que quedó en poder de los árabes. Bueno, Al-Khwarizmi tenemos que hablar un poco de él porque es muy importante. El encargo que había hecho el califa era sobre todo
una imagen perfecta del cuarto habitado de la Tierra, sobre todo la cuarta parte. Los mapas de la época, de esta época del año 800, dividían la Tierra en 4 cuartos, separadas por mares infranqueables, etc. Tendría que tener mucho tiempo para explicar todos los mapas de la Edad Media que eran de ese tipo, ¿no? Entonces, ellos la tradujeron la palabra y palabra por palabra, toda la obra de Ptolomeo y comparándola con la de Marino de Tiro. Eh, Obviamente, después, en el siglo X, recién en el siglo X, Al-Masudi, que también era un geógrafo bastante competente, no del nivel de Al-Khwarizmi, dijo que los mejores mapas que él había visto un mapa de Ptolomeo y los de Marino de Tiro, y que los mejores eran los de Marino de Tiro, sin duda, mucho más fehacientes, y que estaban mejorados todavía a su vez por Al-Khwarizmi. Bueno, su obra se llama Libro de la Imagen de la Tierra, porque así le pidió así le pidieron en el observatorio y el Califa quería que se llamara así. Rams es una palabra que acá dice Rams el Ardi, descripción de la tierra. Viene de una palabra orismos, que es en griego, y tradujeron orismos por rasm. En realidad orismos es más que una descripción. Es imágenes, descripción, es la estructura de la tierra. Entonces también es que encontramos otra traducción, porque parece ser que habían hecho varias de esta etapa, que se llama Descripción de la cuarta parte de la tierra habitada. Es decir, y este es el trabajo, revisó, enmendó la obra de Ptolomeo y la refundieron los árabes que trabajaron ahí, esos 70 que vinieron de enormes lugares, desde distantes lugares del reino, y finalmente quedaron esos textos en la Casa de la Sabiduría, la extraordinaria biblioteca llamada Gran Biblioteca de Bagdad por los árabes. La primera cuestión que se nota es que redujo el Mediterráneo, le sacó 10 grados, que Ptolomeo lo había ensanchado, y en esta obra, que es la principal, quedó solo una copia, que está en la Universidad de Estrasburgo. En realidad lo que pasó es algo muy curioso, porque se la llama Códice Espita. Un tal Espita la compró en el Cairo, la obra tiene 45 folios, fueron copiados, pero tiene todas las posiciones geográficas, longitudes y latitudes, pero no contiene el mapa mundi, no estaba cuando él la compró, y, y hay una copia que está en una biblioteca en Madrid, pero no es tan buena porque es una traducción latina bastante deficiente. Eh, claro, esta lista de condenadas que nos permite, si uno toma lo que hizo Hubert Downing en el año 68, leyó la longitud y latitud de cada punto, de la costa sobre todo, para trazar todas las costas del mapa, las trasladó a un enorme papel milimetrado y las fue uniendo por segmentos de líneas rectas. Es decir, la idea tendría que haber sido mejorada. Downing no contaba con demasiada tecnología, la hizo como pudo, hay que reconocer, pero de todas maneras es importante que lo haya hecho. El libro de Al-Khwarizmi tiene un título mucho mejor
el libro de Juarismi dice así, lo voy a leer porque es muy extenso. Libro del aspecto de la tierra en cuanto a ciudades, montañas, mares, todas las islas y los ríos, escrito por Abu Jabbar Mohamed Ben Musa al-Juarismi, según el Tratado de Geografía compuesto por Ptolomeo el Claudiano. El Claudiano porque al-Juarismi supuso que era descendiente del monarca Claudio, pero no era así. Pero, sin embargo, eso se supuso en la antigüedad por mucho tiempo. Bueno, ¿qué hizo Downich? Esto hizo, en la parte que nos interesa a nosotros. Unió todos estos puntos y fue formando el sinus magnus de Tiro y todos los puntos, y esta península que después se la llamó la cola del dragón, porque el dragón es China, indudablemente, y es la primera representación cartográfica de América del Sur en sus dos costas, de la costa al Pacífico y la costa al Atlántico, la primera de todas. ¿Qué hay acá? Algo increíble que no se conocía, el estrecho, el famoso estrecho, y la primera representación de lo que hoy conocemos como Tierra del Fuego. Hay otra isla de este lado, esto quiere decir isla, está toda la traducción del árabe, acá está en árabe directamente, pero está traducido. Downich hizo un libro donde cada palabra la tradujo, pero la tendría que haber hecho en un mapa, no sobre papel, ¿no? Pero de todas maneras se entiende. Esto es importante porque esta es la primera representación que tenemos clara, porque hay otras, pero no tan claras, del estrecho llamado de Magallanes, mal llamado de Magallanes, porque en realidad no fue Magallanes el que lo descubrió, sino Cristóbal de Haro hizo una expedición y debería llamarse Estrecho de João de Lisboa, que fue el que gobernaba el piloto mayor portugués, que en una expedición que era absolutamente clandestina, porque esto eran portugueses entrando a los límites establecidos por la línea de Tordesillas, no podían ir, entonces se hizo clandestinamente en busca del famoso estrecho que Colón había intentado buscar por Centroamérica y no lo encontró. Cristóbal de Haro mandó expediciones al norte de América, tampoco estaba el estrecho, entonces decidió explorar el sur y por fin encontraron el bendito estrecho. No solo lo cruzaron, no solo pasaron con los barcos, que eran dos, sino que hicieron 60 millas por el Pacífico y se volvieron, pero por el sur, dieron la vuelta por detrás de la península, por debajo al sur, y volvieron a Lisboa otra vez. Esto se mantuvo en secreto, fue en 1513, llegaron al estrecho en 1514, porque salieron a fin de año, cuando había festejos de Navidad y todo eso, para pasar más desapercibidos. Y bueno, después Magallanes, 5 o 6 años después, descubrió el famoso estrecho, pero en realidad se debería llamar Estrecho de João de Lisboa, porque él fue el piloto mayor que manejó la expedición. En lo que nos interesa a nosotros, está Catigara, como es lógico, y están toda una serie de accidentes en árabe, que una montaña que hay acá, que después está ampliada un poco para entender de qué se trata, que tiene que ver con la cordillera. Bueno, este es el primer mapa donde está América representada en sus dos costas. En esta no hay accidentes, está directamente, es una línea trazada. Después vamos a ver cómo eso cambia. El océano que está al sur es el Atlántico. De un lado el Pacífico, del otro el Atlántico. Ahí está escrito, fíjense, Bar al-Muslim,
lo dice claro acá, Bar al-Mulim, bien al sur, este es el Atlántico. Bar al-Mulim quiere decir el mar tenebroso, así lo llamaban Isidoro de Sevilla, al-Idrisi, que hizo un mapa en plata enorme en el siglo XII, pero Isidoro ya en el siglo VII, todos los geógrafos, filósofos de la Edad Media lo llamaban así, mar tenebroso. Termina en una estrecha que ahora llamamos de Magallanes y la Tierra del Fuego. Esto puede ser discutido, pero las evidencias parecen bastante notables. La única diferencia que hay son estos 3 grados, porque el manuscrito en la parte donde está el número se confunde un 4 con un 1. No está claro, está muy borroso y lo voy a poner, pero no se puede ver muy bien los números. Lo más probable es que Downich sea el que se equivocó en esto, y Nalina lo pone en la costa como con el nombre de Catigora, que es Catigara, como decían los latinos. Seguimos. Un poco más adelante encontramos otro mapa importante de Al-Qazwini. Como ven, casi toda la memoria geográfica quedó en el mundo árabe, ¿no? No en el mundo occidental, porque la quema de la gran biblioteca de Alejandría fue una catástrofe increíble para la cultura. Bueno, él encontró un mapa, un investigador que está en la Universidad de San Diego y ahora se pasó a la UCLA en Los Ángeles, un gran amigo, se llama Gunnar Thompson, y con él, él ha encontrado este mapa porque trabaja en la misma investigación, y se lo voy a mostrar acá. Este es el que él encontró, está con el norte en el sur, porque los mapas árabes están invertidos a los nuestros, porque para ellos lo que está arriba es el sur. Este lo di vuelta para que lo puedan entender. Acá estaría África, el Golfo de Guinea, muy exagerado, pero es un mapa de 1256, donde lo ha demostrado Thompson con gran detalle, tiene el estrecho de Bering, cosa que es la primera vez que se representa, no fue descubierto hasta 1700 y pico. Tiene el estrecho de Magallanes, con la forma del estrecho, además yo lo he navegado, así que sé bien cómo es. Tiene la península y mantiene todavía pequeño al Pacífico, pero no tanto. Ya se ve que en esta etapa, acá hay una descripción que hizo él mismo. Los textos están en árabe, pero hay una parte muy importante en persa que nunca pude lograr una traducción. Incluso fui a la embajada de Irán para que me tradujeran al persa, pero justo cuando había pasado un mes y medio más o menos que había llevado los mapas ampliados y todo porque no había nadie en la embajada que supiera persa, justo fue el atentado contra la AMIA y se lo culpó a Irán, así que nunca más pude tener contacto con nadie de Irán. Pero el mapa de Al-Qazwini es muy importante porque trae una cantidad de datos que no están en otros mapas. Pero ya lo que se entiende perfectamente que en el 1258 los conocimientos de la Tierra esférica del mar Austral, acá ya no están los chistes de Ptolomeo de unir las costas con África, nada de eso, ya los mares son mares, los llama Indian Ocean Thompson. Así que con este mapa muy interesante, este mapa también está orientado al revés. Yo lo di vuelta, es de Wasperger, de 1448, bastante antes de Colón, y ven que acá hay un castillo. Esto sería América,
y este es el paraíso. Está descrito ahí claramente el paraíso. Colón, cuando estuvo en Paria, en la costa de Paria, que escribe un largo relato para los reyes de que había llegado al paraíso, que estaba los 4 ríos, etcétera, y que debajo, que detrás de eso tenía que venir. Colón creía que la tierra tenía una forma como de pera, que esa parte del paraíso estaba como sobresaliendo más arriba de la esfera y que de ahí bajaban los 4 ríos del paraíso célebres que estaban así indicados desde la Biblia, y entonces le escribió a los reyes que había llegado al paraíso. Pero ya en el 1448, Perger lo plantea en el Oriente Extremo y ahí lo tenemos. Aquí está mejor si lo damos vuelta para entender las latitudes. Esta es África, indudablemente África, que termina, y todos decían que no se había dado la vuelta, en Macana ya estaba el Cabo de Buena Esperanza y la llegada a la India por la vuelta de África que hicieron los portugueses. Bueno, ahí está el famoso paraíso. Ahora va a venir lo más interesante tal vez para ustedes. Este investigador, que era alemán, se llamaba Heinrich Hammer, firmaba como Enricus Martellus Germanus. Trabajó en Florencia, en Roma, desde 1480. Había estudiado en la escuela célebre, la más célebre de la época del cardenal de Cusa, donde salieron grandes eruditos. El mismo de Cusa lo era. Y sus mapas, que ahora vienen, son testigos de los viajes de Diego Cao y Bartolomé Díaz, que son del 1485, 87, 1487. Hay 4 Ptolomeos que hizo Hammer. Se los llama Ptolomeos porque sigue la línea inaugurada por Ptolomeo, ¿no? Todos están fechados en 1489, aunque hay uno de 1491. El más importante para la historia de la cartografía y para nosotros es uno que no es este. Este es uno que está también en Inglaterra, pero no, este es el increíble mapa de Enricus Martello o Hammer. Aquí está toda la cola del dragón completa, con una forma ya muy cercana a la realidad. Es de 1489. Entonces, si vemos los detalles de este mapa, para que ustedes no se cansen mucho, tiene todos los accidentes geográficos de América del Sur en 1489, mucho antes de Colón todavía. Está Catigara y está el Regnus Lac, que así se llamaba la Tierra del Fuego en aquella época, pero no está el estrecho. Esto no es el estrecho. Tendría que haber estado acá. Lo que sí importa de esto, y lo voy a pasar de nuevo, es la extraordinaria correspondencia de toda la geografía. Este es un mapa actual de América del Sur. Acá están todos los ríos. Este es el estuario del Río de la Plata, único en el mundo, que viene desde el río Paraguay, Paraná, y sale al Río de la Plata, y acá viene el brazo importante del Paraná. Paraguay, Paraná. Paraguay, Paraná. Están los ríos de la Patagonia, el río Negro, el río Chubut, que está aquí, el río Colorado, que viene de una sierra tal cual como es en la realidad, luego está el Negro y luego el Chubut, que llega también hasta las sierras de la cordillera. Lo he recorrido muchas veces. Catigara está puesta más o menos en la latitud correspondiente. Pero acá, para nosotros que estamos en Bolivia, para los bolivianos, hay algo increíble. Acá está el lago Titicaca. El lago Titicaca es la primera representación mundial del Titicaca al oeste de la cordillera, tal como está. Esta es la realidad.
En cuanto a acá, lo demás está la sierra de Tocantins, el río Tocantins, y acá, a ver, se ve mejor en el anterior. Acá tenemos el Titicaca, acá están los lagos clásicos de los que los brasileños siempre, siempre tratan de promocionar, y acá está el río Madeira, etcétera. Tenemos una cantidad enorme de accidentes importantes que coinciden exactamente con la realidad. ¿De dónde parte acá el Paraguay? De esta serranía que está acá, parte de Bolivia, y acá está en el dibujo de Hammer, perfecto. Bueno, este es el río San Francisco, muy importante en Brasil, que, que acá está dibujado con ligera diferencia, pero es tal vez la única. Después de nuestra presentación, que fue en 1988, cuando yo presenté esto, porque este fue un descubrimiento fundamental, el mapa de Hammer lo presentó por primera vez el doctor Paul Gales, que vivía en Bahía Blanca, a 600 kilómetros de Buenos Aires al sur, él se decía patagónico, y yo trabajé con él mucho, tuve la suerte de conocerlo muy bien, era un sabio verdaderamente. Y acá le aplicamos una red de distorsión para ver cómo coincidirían los accidentes hoy día con los... Acá están los meridianos, este es el meridiano 70, porque hay una distorsión en todo el Hammer, hacia África la lleva, se llama cordiforme este tipo de representación, y todo está como dirigido hacia acá, y esta parte dirigida hacia el sudoeste y esta hacia el sudeste. Así era la representación cordiforme, que era una que utilizó Hammer para varias cosas. Pero los ríos están en sus latitudes correctas, casi todos, pequeñas fallas. Aquí sobre todo hay un poco de distorsión en la zona interior de Brasil, pero caray, para 1489 tener esta cantidad de detalles es sorprendente. Este mapa lo hizo Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal, para mostrar cómo Colón interpretaba haber llegado a ese nuevo mundo. Y acá está Catigara, acá estaría el sitio de los... En esta parte estaría la costa del oeste. Y por acá es por donde él intentó pasar, buscando un estrecho inexistente. Eh, pero los demás datos están muy bien dentro de lo que es la época. Acá está el mismo, pero mejorado un poco, ampliado, porque ya tenemos a Catigara en su lugar, esta es toda la costa del Atlántico, etc. Este croquis lo hizo un marinero, se lo explicó a Alessandro Sorsi en Florencia, y le hizo un manuscrito, es uno de los marineros de Colón. Después también se usó este tipo de croquis para los juicios colombinos. Como ustedes saben, Colón perdió todo, ¿no? Terminó en la pobreza más extrema después de haber sido el almirante de la mar Océana y de las tierras que se encontraran. En el globo de Betain, todavía de Behaim, se encuentra, fíjese, esto es Catay, o sea, acá está la India, hay 4 Indias en realidad, la India Gangética, la Transgangética y la India Oriental, son las 3 más importantes. Pero esto también es India acá. Es decir, todavía en 1492, este fue hecho simultáneamente con la exploración de Colón, y, y todavía no se habían descubierto las tierras. Este es el mapa de Weissenmüller, que donde hay 3 continentes acá, es decir, acá está, hay una América acá y una América acá.
la corona española hizo llamar a América a esta zona, en realidad para birlarle a Colón los derechos que tenía, porque se le habían firmado las capitulaciones donde decía que lo que descubriera, él iba a ser el visorrey, o sea, y cuando se dieron cuenta que lo de Colón era tan grande y España tan pequeña, bueno, se arrepintieron y lo dejaron en la ruina. Después un día voy a explicarles eso. Es muy interesante la historia de la corona con Colón. Este es el mapa de Weissenmüller y fíjense que todavía le hace poner Ceilán porque el mapa fue hecho lejos de España. Hay un mapa llamado el mapa japonés que es parecidísimo al de Al-Qazwini. Se hundió en un naufragio de los portugueses, pero lo pudieron copiar. El mapa lo encontraron cuando conquistaron Malaca, y entonces el almirante Albuquerque, que era el almirante general de toda la flota, le escribió al rey y le dijo que era el mapa más maravilloso que había visto en su vida y que iba a hacer varias copias para cualquier cosa. Lo copiaron Pedro Reinel y Lopo Omen, mantuvieron la disposición del mapa y lograron esto. Este es el de Lopo Omen, que es casi ya moderno, pero todavía mantiene la unión de la costa sur, de esto serían las tierras del este de Ptolomeo, o sea, América, con la unión con África, como había hecho Ptolomeo. Todo lo demás está bastante mejor proporcionado. Y el de Reinel, que es casi igualito, me costó muchísimo conseguir este mapa, también mantiene este mar cerrado al sur. Pero ya África está completa, y con todo su itinerario, y lo mismo el inicio de Brasil, descubierto por Cabral y que se mantiene como Brasil. Este es un mapa de detalles del Sinus Magnum con algunas de las cuestiones que pudo relevar Lopo Omen. En 1519 lo dibujó. Fíjense qué clara está acá la cola del dragón y la vinculación con lo que sería la China o la India, la llamada India Oriental, que es esta. Colón la acercó tanto a las tierras de Europa que parecía que el viaje iba a ser muy cortito y muy rápido. Este es el mapa que nos permitió muchísima parte de la investigación, porque lo hizo Oroncio Fineo en el 1531, pero fíjese qué interesante es esto. Está Catigara, obviamente, está la Paria y Darién, porque ya había sido descubierto, pero México se llama Mansi, o sea, Icatay, o sea, parte de la India inferior, o sea, lo que sería el Catay. Acá está la ciudad de Tenochtitlán, que se llama Temisteta en este idioma mal escrito, y la ciudad de Candaluz, que pertenece absolutamente a la China. Es decir, que todavía en 1531 se mantuvo. Tierra Florida es donde llegó Colón, pero que se lo ha negado, y acá está el río Mississippi, ¿no? Este es el Golfo de México. Está bien claro ahí. Pero lo más sorprendente es que se llame Temisteta, que sería como entendieron los españoles que era Tenochtitlan, y todavía en 1531. Este es todavía peor, porque es del 42 y se mantiene la unión de la península sudamericana o lo que sería América del Sur con la, la India Oriental, ¿no? Que es lo que Colón creía que buscar. Esa era su meta. Este es el último mapa, todavía se mantiene Catigara, es de 1540 y pico, y todavía se mantenía esta tierra, este es alemán, estaba trazado en las
en las informaciones y se mantuvo como, sin embargo, como Orbis Novus, es decir, nueva tierra, no dice América en ningún lado. El emprendimiento de poner América por la corona era para quitarle los derechos a Colón, nada más. Por eso se usó el nombre de Américo Vespucio, que nada merecería. Por eso yo digo siempre que América es la mal llamada, ¿no? No debió llamarse nunca América de Vespucio. Bueno, acá está la mezcla de China con todavía estamos a más de 50 años del descubrimiento, entonces, y este mapa que es el Ortelius, muy famoso, un mapa de gran detalle interior, pero todavía se llama Magnus, Sinus Magnus, lo cual implica que no hay ninguna duda que en el mapa de Ptolomeo, lo que él llama Sinus Magnus, las costas que están son América, donde llegaban los viajes. Bueno, con esto por hoy termino este resumen y le agradezco al profesor Wang Chiao, discúlpeme, profe, si lo digo mal, Wang Chiao, que me mandó esta foto, se levantó a las 5 de la mañana, seguramente en China, me mandó antes de la hora esta foto. Es alucinante, es de una enciclopedia china del 200 y algo antes de Cristo. Es uno de los que llegaron de Fusang a América, ordeñando lo que sin ningún lugar a duda es una llama. Es decir, que estaban en Perú, la famosa Fusang. Cumplo en mostrarla, profesor. Espero que haya podido seguir esto. Bueno, esto sería un resumen muy resumido de la investigación. Obviamente lo que importa es entender por qué se ocultaron esto y por qué nadie nunca trabajó sobre estos temas. Eso podríamos discutirlo en un debate muy interesante, creo que valdría mucho la pena. Y, y algo más que eso, ¿no? Lo que importa es si viajaban tanto y tenían tanto detalle de las costas, etcétera, es que los contactos culturales entre el viejo mundo y Asia y nuestra América precolombina fueron muy intensos, tanto con México como especialmente con Perú y nuestra zona. Pero eso es harina de otro costal y lo podemos ver otro día si todavía tienen paciencia. Bueno, Boris, a tu cargo. Muchas gracias, doctor Pedro Parodi, para todos nosotros muy querido y a veces también llamado como Capitán Parodi, no solo por No, el sus único que me opiniones dice aquí, capitán sos vos todavía. y algunos que estamos ahí. Santibáñez me bautizó así. Así es, Capitán Maris Titicaquensis, ¿no? Un gran Sí, conocedor. todavía sigo en el mar Titicaquense. Yo Así fui es. hasta lo más remoto de América del Sur navegando a vela. Fuimos dos solos, di la vuelta al Cabo de Hornos. Y Y para ver todo esto, que era parte de mi trabajo, ¿no? Mi investigación sobre los contactos. Así es. Y bueno, creo que espero antes de que sea mi hora final poder publicarlo de una vez por todas. Necesito un poco de auxilio, no soy un especialista en la informática y la mayoría de las ilustraciones que he detallado me cuesta sacarlas del internet, ¿no? Ujú. De este texto, que es el de los mapas de América, América precolombina en los mapas, eh, hay la intención de editar un nuevo libro ya con mayor formato, con mapas de mejor calidad, porque esto lo hicimos en 1988 con los estudiantes, es decir, y en una imprenta de una elementalidad total. Pero
hicimos lo que pudimos, imprimimos casi hoja por hoja, íbamos los viernes, quedaba a 300 kilómetros de Buenos Aires, pero íbamos los viernes, eran más o menos unos 10 de promedio íbamos, en una camioneta todos, muchos iban en la caja y así, en una cabrenta que tenía un gran amigo mío, que vivía en Concepción del Uruguay, que sigue viviendo todavía, pero ahora en el Chaco, y hicimos el libro como pudimos, a hoja por hoja, hicimos 450 ejemplares. Hasta ahí nos dio el presupuesto y todo lo demás, con unas hojas muy pequeñitas, recortado muy pequeño para que entraran más. Y se agotó en la feria del libro. Nos quedaron 50 ejemplares que fueron donados a la carrera, al Instituto de Antropología, que era de la Facultad de Filosofía y Letras. Le donamos los que quedaban, algunos se quedaron los estudiantes con sus libros, yo también, yo tengo un prototipo firmado por los tres grandes de este trabajo, que fueron Enrique de Gandía, Ibarra Grasso y el profesor Gaspol. Así que con esa aval me animé a hacerlo, a ellos les gustó mucho el trabajo y bueno, ahí está, es lo que quedó. Después siempre pensé hacer algo más al respecto, pero las posibilidades económicas cada vez se reducían más y se redujeron ahora cada día más. Así que eso quedó en una quimera, digamos así. Ujú. Pero tal Eh, vez los españoles quieran reeditarlo. Esperemos El que libro le sí. gustó mucho al príncipe de Asturias, que nos dio un premio a la investigación histórica. Y ahora es el rey. Tal vez, como él avaló esto, tal vez tenga alguna chance de que a alguien le interese volver a publicarlo. O Muchas gracias. hacerlo, porque lo hemos mejorado mucho. Hace 30 años de su publicación, 30 y pico. Hemos encontrado muchísimos más datos, más mapas, más investigaciones sobre Al-Masudi, sobre Al-Qazwini, sobre el mismo Al-Juarizmi, toda la parte árabe se ha mejorado muchísimo, hemos encontrado más mapas, pero bueno, es el rescate de Alejandría, se podría decir, ¿no? La memoria que nos quedó del viejo mundo y de Asia un poco. Bueno, gracias Sí por es. la gran paciencia. Bueno, capitán Parodi, entonces antes de darle la palabra a los compañeros que han asistido a esta conferencia muy ilustrativa con los cuadros y la explicación siempre erudita de nuestro querido amigo y profesor Pedro Parodi, me gustaría hacer rápidamente tres comentarios al margen, en realidad no tanto al contenido, sobre la exposición. La primera es la siguiente, por lo menos en el ámbito de la filosofía, la historia, aquí en América Latina, particularmente en Bolivia, el primero que llamó la atención sobre la presencia, bueno, no fue el primero, sino digamos fue uno de los que, porque esto ya digamos fue, es un tema mucho más antiguo, como se puede ver, es una investigación que viene de mucho, de mayor aliento, pero al menos aquí en nuestro ámbito académico, en la década de los 90 aproximadamente, Enrique Dussel fue el primero que, digamos, volvió a llamar la atención aquí en Bolivia tras la publicación de este librito que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Y en este libro él llama la atención precisamente sobre la presencia ya de América en mapas previos a los viajes de Colón, para poder recuperar el lugar histórico de América ante los ya cumplidos eh, 500 años de colonialismo en América, ¿no? Fue, digamos, un intento de llamar la atención en el tema desde la filosofía y de la historia. Pero creo que con esta evidencia documental y la investigación que supone está detrás, la explicación va mucho más allá, va más lejos, porque Dussel solamente llega hasta Enricus Martellus
y menciona un poco el mapa de Martin Waldseemüller que documenta el asunto, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta evidencia, como la hemos visto hoy, remite a algo mucho más anterior, algo que está siglos atrás. Y el segundo comentario entonces va ligado al primero, es precisamente la fuerte presencia y dependencia de todos estos siglos del mapa de Ptolomeo, ¿no? Se observa cómo la influencia de Ptolomeo fue brutal, y al extremo de que podemos ver que los mapas ya de 1500, etcétera, o 1400, vemos esa especie de mezcla, o, ¿no? Todavía muy presente entre el mundo oriental, ¿no? Lo que sería la China actual y América. Entonces, eso es Ptolomeo desde muchos siglos antes, y bueno, eso permite entonces ver esa fuerte dependencia con los cartógrafos de la antigüedad griega, que nos induce a pensar que ya conocieron probablemente todo esto, o al menos tuvieron contactos con las tierras actuales en las que habitamos. Y el tercer comentario rápidamente, antes de cederle a los compañeros la palabra, yo en este momento tengo un texto publicado del año 2015, un texto de una editorial alemana que se llama Reclam, de un profesor alemán llamado Vadim Oswald, cuyo título traducido al español sería Mapas Mundiales, Imágenes del Mundo. Y son 10 documentos claves para la historia global, y acompaña 60 ilustraciones. Y entonces se puede observar algunos capítulos dedicados precisamente a la tradición de la cartografía, etcétera, y a los pioneros y demás, y los cartógrafos que fueron olvidados. Se mencionan algunos mapas del imperio babilónico, e inmediatamente del griego, y pasando ya a la tábula peutingeriana, que ya es, digamos, del siglo IV, y así pasando, digamos, por una serie de autores y de mapas, pero no observamos, incluido está un capítulo sobre Martin Waldseemüller, eh, cuyo yo pude observar el homenaje que le hacen en la Universidad de Freiburg, en Alemania. Está en el frontis trasero de la universidad, es decir, la universidad se conecta con la ciudad, y hay un lugar donde está dedicada a este navegador alemán que habría nacido en las cercanías de Friburgo. Entonces, están dedicadas una serie de capítulos a estos elementos, pero no se encuentra la evidencia que podemos ver aquí con la presentación, ¿no? Se señala, por ejemplo, esta profunda dependencia con el vínculo con los mapas chinos, ¿no? Sí hay una influencia fuerte de los mapas griegos, pero de los chinos hay muy pocas palabras dedicadas al respecto, así que creo que Un el trabajo... pequeño comentario sobre los mapas chinos. Yo estoy trabajando con el profesor, es una eminencia, lo puedo decir así, Wang Xiao, que se levantó a las 5 para escuchar esta exposición, de la cual él sabe muchísimo más, y ha reunido más de 100 mapas antiguos de China, con los que yo estoy trabajando. También él me ha enviado. Tenemos la suerte que las máquinas estas, a pesar de sus problemáticas, por lo menos traducen, y puedo leer lo que él me envía, y él puede leer lo que yo le envío. Ya hace bastante tiempo que lo hemos hecho juntos, y lo he conocido por fin cuando en el 2015 viajé a la Universidad de Harvard a exponer esto, pero en 3 días, más completo. Este es un resumen, muy resumen. Y él ahí lo conocí, y él me auxilió también en las traducciones y todo eso. Yo lo aprecio especialmente, y quiero decirle que pronto va a haber una muy buena cartografía china en relación a América precolombina. Bueno, entonces cedemos ahora la palabra a los compañeros que así lo deseen para un intercambio, un diálogo. Adelante, queda abierto el micrófono.
Si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad, algún comentario, alguna... Adelante. Don Juan Arano, creo que usted intenta comunicarse, pero Sí, doctor. ahora Hola, sí, ¿me ahora escucha, sí, doctor? se lo escucha. Doctor, Adelante. más que comentario, más que hacer alguna pregunta, en algún momento a doctor Parodi le comenté que yo había navegado y evidentemente estuvimos en el Atlántico, en el Pacífico, por los ríos, algunos ríos de Latinoamérica que mencionó, también al estrecho de Magallanes. Mire, y ahora me trae a la memoria, porque con los que yo navegué eran, bueno, ahora ya me doy cuenta quiénes habían sido, ¿no? Porque en ese entonces tenía yo 18 años y simplemente era el que, si vale el término, era el que llevaba la valija, el maletín. Pero llegando a Buenos Aires, esas autoridades en el tema que ahora me doy cuenta, recién hoy día después de haber visto la conferencia me doy cuenta, han debido de ser grandes eminencias, porque se reunieron con un señor llamado Edgar Ibarra Castro, esto es en Buenos Aires, y ahí pues, seguramente era una universidad, ¿no? Porque había una mesa grande donde eh, extendieron varios mapas y muchos muy parecidos, o tal vez serían copias de los que ahora ha presentado el doctor Parodi. Y mire que me emociona, la verdad es que seguramente estuve en un lugar donde lo que ahora tan grandioso, para mí es muy grandioso, haber estado en un momento tan importante, estos 40 años atrás, y fíjese que haber visto los mapas que ahora está expuesto el doctor Parodi, comparando mi poco recuerdo que tengo de aquellos años, y había este señor Ibarra Castro, que era, bueno, uno de los principales que hablaba en una conferencia, bueno, eran muchas autoridades, ¿no? Conocidas, y lo que sí quiero decir es que esto me dio ganas de nuevamente levantar anclas y continuar un viaje así. Simplemente eso, doctor, gracias. No, gracias a ti, Juan. Tengo el gusto de que Juan comparta conmigo una materia. Muchas gracias, Juan. A usted, doctor, gracias. Adelante entonces, compañeros, con sus curiosidades, sus dudas respecto a una presentación que ha sido bastante bien resumida y para quienes somos inexpertos en el tema de la cartografía, muchas cosas nos resultan novedosas. Así que adelante ustedes con sus comentarios o sus preguntas. Bueno, hasta que algún compañero se anime o le venga alguna curiosidad. Y yo tenía una pregunta, Capitán Parodi. Sí, En con el, gusto. en el mapa aparece la referencia y no recuerdo cuál de los mapas, hasta los mapas ya de nuestra era, la ubicación de Catigara, ¿no? Y Sí, fue aparece, marino de tiro. así es, aparece del Marino de Tiro, que también he podido encontrar aquí revisando algunas enciclopedias alemanas que tengo a disposición, que precisamente habría elaborado esta especie de descripción geográfica, ¿no? Geographique Hypogesis, dice. Y Sí, después aparece después en las siguientes mapas la referencia de Satara. Y la pregunta es, ¿no hay una confusión acá con la región del mismo nombre de la India? Porque la afirmación ¿con de que qué? sea ¿Cuál una ciudad? región, creo que era Satara, No, Sorata. claro, pero en el mapa figura Satara o Sarata, Sarata creo, Sarata.
Correcto, que, Sarata figura, que también puede sí, ser el pero nombre de una locación hindú. sí, también había muchos nombres hindúes, Kokoranagara, Aspitra, algunas con una cierta connotación persa por la TH, pero las mayorías son hindúes en el lado sur, al sur del trópico. Entonces, parece que la misma Katigara también es hindú, ¿no? Que, absoluta, muy, por lo menos sánscrita, y es a lo que más se parece. Por eso la han traducido del sánscrito como fortaleza costera, lo que no es realmente, porque es un... En eso sí, Marino de Tiro fue muy preciso porque lo explica muy bien en el libro, que es un fondeadero, un lugar donde se echa el ancla. ¿Saben a qué coincide en Perú? A la zona de Chimbote. Chimbote es un golfo pequeño, no tan pequeño, que está... Y encontraron buzos, encontraron en el fondo, porque hay como una pequeña islita donde hay poca profundidad, y encontraron anclas chinas. Las anclas chinas era una piedra redonda con un agujero en el medio, con peso bastante respetable. Se le ataba la cuerda ahí por ese agujero y se echaba. Cuando el barco quería partir de nuevo, cortaban la soga y quedaba sepultada ahí. Bueno, de estas anclas se encontraron varias en California, sobre todo buzos de la Marina de Estados Unidos, de Norteamérica, encontraron varias de estas, están incluso hay dos que tienen escritos como tallados en la piedra. A veces se ponía el nombre del barco o o algo en el ancla, en este tipo de ancla, que era una esfera, una piedra plana de más o menos unos 15 a 20 centímetros de espesor, 15 más o menos, y un diámetro aproximado de 70 centímetros más o menos. Se hacían bastante, a veces con una no bastaba si el mar estaba muy, muy picado y sacudía mucho el barco, se echaban varias de estas para que el barco no, lo que llamamos cabeceaba, ¿no? Para que no salte, se mantenía quieto. Pero se las dejaba, por eso las encontraron en Chimbote, pero nunca los arqueólogos se dedicaron a identificar nada de esto. Y hay un tabú en la ciencia arqueológica que, bueno, yo lo he explicado muy largo en el libro de los contactos culturales, eh, una especie de tabú que nace desde la doctrina Monroe, ¿no? América es para los americanos, y después lo que el presidente de Estados Unidos, el sucesor, varias sucesiones después, llamó el destino manifiesto, que es la promulgación del destino manifiesto, es que todo el continente americano iba a ser para Estados Unidos. Eso es oficial, no estoy diciendo nada que no sea oficial. Esto fue un tabú muy fuerte para los arqueólogos, que rechazaron y se hicieron aislacionistas por obligación. Eh, Así todo hubo una cantidad tan grande ya de investigación respecto a los contactos y a las influencias con América precolombina, que bueno, la lista de investigadores sería enorme. Por eso, la, también con Thompson, con Gunnar Thompson, que ahora está en la UCLA, eh, se ha dedicado mucho a lo que después el profesor Wang Xiu ha mejorado mucho,
que era cómo eran las naves de la época. Ha estudiado mucho eso. Hizo un libro que se llamaba Nusum, y es un libro de solo imágenes, son muchas páginas, pero solo dibujos de las naves, y los requisitos náuticos que eran necesarios para cruzar el Pacífico, que no es tampoco una broma. Entonces, ahí están los juncos chinos de 4 mástiles. El ejemplo lo tenemos por el relato por ejemplo, de varios relatos seguidos de escritores que son antes de Marco Polo, y por el mismo Marco Polo. Marco Polo viajó en un barco, un junco chino que llevaba 600 personas, más la tripulación, que eran más o menos casi 200. Es decir, y es 1200, en el 1200. Quiere decir que la tecnología náutica era de mucha envergadura. Los barcos de la India, de la costa, sobre todo los de la costa este, también tenían un porte sorprendente y están bien descritos, están bien dibujados. Incluso los chinos se han tomado la molestia de mostrarlos cómo estaban fabricados, es decir, la parte que podría ser de astillero. Así que las pruebas para la navegación están más que certificadas, Sí, y es lo también, que menos se discute ya no se puede discutir eso. sí, además hay un aspecto importante que quisiera complementar. Hace un par debe ser ya como unos 7 u 8 años, yo cuando estuve escribiendo mi tesis doctoral en Alemania, salió en la universidad en la que me doctoré, salió una investigación conjunta llevada a cabo por un profesor de coreanística, es decir, de estudios sobre Corea. En Alemania, por lo menos en las universidades del sur, se ha abierto una amplia red de investigación en torno a estudios del mundo asiático por, bueno, razones económicas, ¿no? Sabemos que hay una Claro, fuerte, una avalancha económica en el sur, en el enlace en general. Bueno, el punto es que en el sur de Alemania, muchos estudios como por ejemplo de indología o de americanística han sido prácticamente cerrados, excepto en Berlín y algunas universidades, digamos, clásicas en este sentido, y se han abierto más bien, por ejemplo, a carreras como coreanística, japanología, chinología, es una cosa me impresionante. imagino. Pero lo interesante de esto es que un equipo de profesores alemanes, liderados por un profesor coreano, estaban escribiendo los resultados de una investigación, lograron determinar algo que en ese entonces fue una noticia realmente interesante. Lograron demostrar que las aseveraciones de Marco Polo a sus 1000 viajes no eran producto de la fantasía como se creyó durante mucho tiempo. Se leyó a Marco Polo como un loco, como un aventurero y por tanto como un hombre muy creativo, imaginativo. Entonces, pero el problema de la investigación en torno a Marco Polo era que todas las fuentes que se habían estudiado, sobre todo, eran occidentales y había una crasa ignorancia sobre las fuentes directas, en este caso en antiguo coreano o en chino. Y este equipo de investigadores alemanes y coreanos y fueron a fuentes antiguas y descubrieron en un análisis de texto comparativo y supongo que también de cartografía que las descripciones de Marco Polo no eran producto de una febril imaginación, sino No, que para nada. verdaderamente Marco Polo, en base a las fuentes asiáticas, no a las occidentales, verdaderamente estuvo en las regiones en las que él menciona haber estado. Y entonces la cuestión fue muy interesante y fue también en los años, hace muy poco, en los que la canciller Merkel vendió prácticamente el mapa de Martin Waldseemüller a un coleccionista, me parece, norteamericano o inglés, no recuerdo bien, y fue a parar allí ese mapa que es gigante, ¿no? No Sí, sé está en el cuántas, Congreso de Estados Unidos. Estado de Estados Unidos, creo que lo financió algún mecenas, pero creo que sí. Son 10 millones 10 costó. millones, 10 ¿no? millones. Está
en el frontis del Congreso. Correcto, son 12 especies de tabloides, ¿no? Que Sí, sí, forman este mapa sí, mundo. ahí está. Así es. Ahí debería estar explicitado que realmente el nombre de América es falso, ¿no? Que es un Mm, error. No es un error, es una confabulación bien hecha así es. para, que Ahora, Colón perdiera. una cosa interesante también sería ver en una otra charla las implicaciones ideológicas de tipo ideológico y a partir de lo ideológico, filosófico, literarias, etcétera, en torno a la visión, a la imagen que se construyó sobre América. Aquí puedo encontrar, por ejemplo, como no conozco el asunto, para mí todo es nuevo, este famoso Abraham Ortelius del Sí, 527 al 98, que ha aparecido en la presentación. Según la información que yo encuentro acá, a ver, el autor de esta Theatrum Orbis Terrarum, esta el exposición teatro, sí. del Theatrum, de la exposición del orbe, del planetario, del orbe de la Tierra, este habría sido uno de los primeros que representa a América, a los habitantes de América como caníbales y que no hace otra cosa Colón que repetir, ¿no? Entonces que los habitantes de las tierras comen carne humana y tienen una descripción muy precisa, ¿no? Hombres con cabellos, perdón, con color de piel oscura, con rostros tártaros amplios, y con cabellos muy frondosos, ricos, es decir, frondosos hasta los hombros, es decir, pelo largo, muy bien crecidos, inteligentes y orgullosos, y que precisamente comen carne humana, dice Colón, de muchachos, de jovencitos, ¿no? Así como de varones castrados, ¿no? Sí. Y así, entonces este famoso Ortelius habría sido de alguna manera el que forjó esta imagen que nos llega a nosotros hasta el día de hoy aquí en Bolivia, cuando se dice, por ejemplo, que los indios comen carne, ¿no? Que los achacacheños son, entonces, caníbales y una serie digamos, de representaciones en el ámbito de la antropología aquí andina, sobre todo en situaciones de crisis y de enfrentamiento. Entonces, es muy interesante ver las raíces profundas ideológicas de todas estas imágenes que nos han llegado. Y bueno, yo entonces ahora le cedo la palabra a Gilbert, que está levantando la mano. Adelante, Gilbert. Gracias. Buenas noches ya, doctor. Una Buenas noches. pregunta. He visto, bueno, ha sido muy interesante el tema de los mapas y si han habido viajes para hacer estos mapas, así parece que el contacto es evidente, está claro, más allá de la coincidencia y de la casualidad, digamos. ¿Existe otra evidencia de contacto cultural por lo de las anclas y lo de la llamita de la última figura? Ah, no, Porque esa es casi, he la escuchado comentarios. la del Fusán es casi una broma que me mandó el Ah, profesor, ah, pero es real, está en una enciclopedia del 200 y algo antes de Cristo. porque lo que quería preguntar es, Sí, por ejemplo, en el caso de México, la escritura de las culturas prehispánicas suele ser diferente al sistema silábico, alfabético que tenemos y sí, parece que en algo se parece al chino, o sea, o al alfabeto este oriental que es más pictográfico, etcétera. No sé si existe por ahí tal vez algún contacto y también si es que hay alguna forma de tener más evidencia de estos contactos a través de la genética, porque supuestamente, bueno, tenemos algo de genético, pero por las migraciones, por el estrecho de Bering y todo el asunto, pero si estos contactos son más recientes, quizás hay hay posibilidad de comprobar eso también de forma sí, genética. Eso, por favor. puedo contestarte. Eh, el libro que estoy escribiendo tiene ya unas 600 páginas sobre los contactos, con pruebas, muchas absolutamente irrefutables. Pero además de eso, hay otros textos, hay muchos textos sobre los trabajos de Heine Gerdern,
de Betty Meger. El de Mette Meger ya es indiscutible porque como está en la ciencia oficial del instituto en Estados Unidos, entonces el contacto de Jomón con Ecuador en el 3000 a.C., eso es absolutamente indiscutible, porque las fotos, uno no puede distinguir las piezas hechas en el Jomón de las que están hechas en la costa de Ecuador, ¿no? Como prueba, es la única que generalmente tratan de no que la tienen que aceptar porque es de Estados Unidos y porque es del Instituto Smithsoniano, que ha hecho un libro de un tamaño gigantesco con las fotos, una obra bellísima, pero desde el punto de vista técnico adolece de defectos también, porque el Jomón no es propio de Japón como ella pretende imponer, sino que viene del sudeste asiático a Japón y después de ahí recién a América. Pero no es lo importante, hay tantos testimonios de ese tipo. El fresco del palacio, uno de los más evidentes que ha sido fotografiado 500 veces, es el fresco del Palacio de las Monjas en el mundo maya, llamado Palacio de las Monjas por los conquistadores, obviamente. Es un fresco igualito a uno que hay en un templo en Amaravati, en la India. Es exactamente el mismo. Nadie puede decir que eso no fue un traslado absolutamente. Eso fue presentado por el doctor Kirchhoff y Ekholm hace muchos años en un congreso de americanística que hizo cambiar el rumbo de los congresos. Hubo 5 o 6 congresos donde se aportaron una cantidad de pruebas enormes, sobre todo, lamentablemente, la muerte de Heine Gelden, que había hecho un trabajo muy minucioso sobre el traslado de todos los contenidos culturales chinos a lo que hoy se llama los olmecas, que nunca se pudo diferenciar de otras culturas hasta mucho más tarde. Los olmecas aparecen de golpe en América con una cantidad de conocimientos que no hay sin ningún desarrollo previo. Lo mismo pasa con la metalurgia. Hace poco hubo en la carrera, esto hemos visto mucho en la carrera de antropología, una discusión que hemos tenido con un investigador que vino, que se supone que es la autoridad en metalurgia en Sudamérica, que creo que es colombiano, y la discusión cayó en el procedimiento de la cera perdida, que es un procedimiento específico de fabricación de objetos metálicos, que en el viejo mundo, y el mismo Gordon Childe lo ha probado definitivamente, llevó casi 1000 años de desarrollo. En América aparece de hoy para mañana, sin ningún detalle previo. Es decir, de golpe está allí, alguien lo trajo y lo explicó y se dio a fabricar y a utilizar el procedimiento de la cera perdida, que es muy sutil, ¿no? Es un procedimiento complejo que requiere de mucha prueba previa, etcétera. Y yo le pregunté por eso y no me supo contestar. Me dijo, sí, probablemente eso no sea de América, pero no me dijo más nada. No quiso, rehusó el tema, porque hay temas que no se pueden contestar, son irrebatibles, no eso, hay muchos más. Entonces, esto no le quita al mundo indígena americano ningún tipo de mérito, pero es importante para la historia, para que podamos de una vez por todas conocer el desarrollo de las cosas,
porque esto cambia el desarrollo de la cultura. Es decir, yo soy absolutamente monogenista en este sentido. Soy lo mismo que sabemos de la biología. Es decir, todo ser tiene antecedentes, padre y madre. O sea, si no, no hay ser. Bueno, los conocimientos culturales tienen antecedentes, ninguno sale por magia. Si no hay antecedentes, no existen. Es decir, entonces, eh, la ciencia es falsable, se va cambiando poco a poco, porque sabemos que cualquier teoría va a ser modificada para mejor o para nuevos conocimientos, lo cual implica la palabra falsable, es decir, ninguna es definitiva, nunca ha sido. Entonces, esto tarde o temprano creo que se va a comprender en su totalidad, pero cuesta mucho por este viejo tabú de la doctrina Monroe y todo lo que le siguió después. Entonces, todos conocen, hemos estado muchas veces en Perú y he vivido ahí 1 año y medio en Cusco, y lo que nos dicen, no, eso no se puede tratar, me decían los profesores, porque nos cortan de Estados Unidos todos los subsidios. Así era el manejo en esa época, y creo que no ha variado demasiado, lamentablemente. Adelante entonces los compañeros con sus dudas. Yo por si acaso he escrito ahí en el chat el nombre de este libro que salió del profesor Hans Ulrich Vogel, que está en inglés, que dice ahí Marco Polo estuvo en China, nueva evidencia de diferentes, ahí está el título, no lo veo muy bien, pero es nueva evidencia de diferentes, bueno, viajes y demás, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar, si quienes estén interesados en el caso de Marco Polo, material bibliográfico, ¿no? Que está saliendo. Y bueno, el 2020 y los siguientes años están previstos en el ámbito de la investigación sobre las ciencias dedicadas a las sinologías, se llama en alemán, que nos traduciríamos feamente por chinología, pero Claro, también podemos decir sinología. Están una serie de investigaciones abiertas. El gran problema, claro, es siempre la arqueología y la evidencia es un ámbito de disputa ideológica profunda por la autoimagen civilizatoria que los pueblos se forjan y sobre todo los imperios correcto. y demás. La diferencia que en el caso europeo es que hay, a diferencia del norteamericano, yo diría que hay una relativa ventaja. La ventaja que, digamos que los subsidios de investigación europea tienen un cierto, no son los mejores como en el caso norteamericano, no se compara una investigación subsidiada por por alguna entidad norteamericana universitaria. Y bueno, las universidades europeas están más bien en ese sentido en desventaja, pero tienen una gran ventaja, que es una cierta interdisciplinariedad, una cierta apertura a investigaciones con otros colegas. El gran problema de la academia europea es su marcado eurocentrismo, ¿no? Es decir, una anécdota también importante que hay que señalar es que hasta el día de hoy cuesta en la arqueología de la Grecia clásica, que es algo que a mí me interesa, aceptar algo que los propios alemanes han empezado ya a mostrar como ideológicamente construido en el siglo XVIII, que tiene que ver con la Claro, progresión histórica de los monumentos del arte griego, que todos son representados en mármol de color, bueno, blanquecino, diríamos, es decir, sin vida, es decir, sin coloración. Pero ya desde hace más o menos 11 años, varios arqueólogos, particularmente uno alemán, se ha dedicado a investigar el asunto varios años y a través de pruebas químicas y otro tipo de pruebas aplicadas al material, ha logrado descubrir los pigmentos de coloración que tenían estos mármores y ha determinado que el arte escultural griego estaba pintado y ha hecho una reconstrucción que atravesó por toda Alemania,
una serie de exhibiciones en museos. Yo pude ver uno de ellos donde se ven todas las esculturas griegas con colores. Y el problema no es tanto el color, el problema de la escultura cromática es ideológica, es filosófica. ¿Qué significa esto? Significa afirmar que el horizonte expresivo, la inspiración de los antiguos griegos en relación al arte era profundamente oriental. Cuando uno ve esas esculturas y esos edificios con colores que hacen recuerdo un poco al carnaval, uno ve ahí la influencia de Fenicia, ve la influencia del Medio Oriente y de Egipto. Y el problema es que en la construcción, la invención de las esculturas griegas del siglo, data del siglo XVIII. Winkelmann y otros ideólogos del arte se forjaron la idea de que el arte griego era un arte a la Platón, que veía la esencia del cuerpo, es decir, digamos una visión más intelectualista, despojada de toda barbarie, es decir, de toda coloración. Se veía el color como símbolo de barbarie y la descoloración, el blanco puro, como producto de la razón que llegaba a la esencia de las ideas. Entonces, todo un tema de la autoimagen de Europa sobre sí misma y su desentendimiento profundo de las influencias orientales. Entonces, es imposible aceptar esculturas griegas de fuerte influencia oriental. Esto rompería con la imagen europea de la herencia de la Grecia clásica como precursora de Occidente. Entonces, este debate ha llevado a que bueno, los datos son fehacientes, estuvieron pigmentadas y la antigua Grecia fue policromática, ¿no? Y bueno, entonces yo pienso que en el ámbito también de la investigación arqueológica en otros ámbitos que no conozco más que por el capitán Parodi, la situación ha debido también, debe ser similar a la que podemos observar en otros ámbitos, ¿no? El problema es lo que está detrás, ¿no? Eh, y bueno, ahí va, digamos, uno de los debates de las influencias, de las relaciones del continente americano con el resto del mundo. Y con esto acabo. La última vez, en una de las charlas, afirmaba Enrique Dussel, él también afirmaba que en su percepción de la problemática del encuentro de América con el del llamado viejo mundo, América habría representado el extremo del oriente, había sido lo más oriental de lo oriental, ¿no? Claro. Concebida América como un apéndice de del quinto, ¿cómo se llama? Como del quinto imperio del dragón, es decir, desde la visión china, un apéndice del imperio chino, América y sus civilizaciones. Entonces América habría aparecido como lo oriental de lo más oriental, y frente a España y a Portugal, que sería lo más occidental de lo occidental en su momento, porque donde Occidente acaba y donde Occidente se ve a sí misma por primera vez en este, digamos, cruce cultural espiritual. Entonces, los americanos entonces seríamos más orientales que los propios orientales, ¿no? Es una tesis muy interesante porque permitiría entender entonces toda la serie de lo que podríamos decir de shocks que habría recibido el viejo continente al momento de enfrentarse a esta nueva realidad, ¿no? Y entonces aparecen toda la serie, el problema semiológico de cómo designar las nuevas realidades que se pueden observar, ¿no? Cómo designar al león americano, que en realidad, hablando de nuestro amigo león, en realidad no es un león, ¿no? El problema del jaguar, bueno, aunque ya tenían ellos el tigre y ciertas variedades del jaguar en el Medio Oriente, pero el jaguar americano y el huevo de castaña, la castaña, perdón, confundirla con el huevo, y son una serie de retos en el ámbito semiológico y en el ámbito del conocimiento que va a producir cabalmente este shock, ¿no? De dos mundos que uno no comprende al otro y viceversa. Entonces, el tema realmente es muy apasionante. Entonces, adelante, algún otro compañero, alguna otra compañera también tengan alguna duda, algún comentario, queda abierto el micrófono.
Bueno, entonces parece que vamos poco a poco llegando al final de nuestra conversación el día de hoy. Em, Así que estamos en esta idea de hacer los coloquios con cierta regularidad, con diferentes temas. Y bueno, hoy en día hemos visto que el Internet nos trae esta gran ventaja de podernos comunicar en nuestras casas y saldar los problemas de llevar gente a la universidad y tener que proyectar. Bueno, nos da unas ciertas ventajas relativas y otras desventajas también. Entonces nosotros vamos a continuar con este ciclo de coloquios, como que ya han empezado con los investigadores de la carrera y ahora hemos tenido el placer de tener al doctor Pedro Parodi con este tema fascinante de los mapas de América antes de Colón. Son prácticamente 2000 años de presencia eh, de América en los viejos mapas, en los viejos cartógrafos y que han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Con todos sus vaivenes, sus peripecias y la serie de intromisiones interpretativas no carentes de fuerte ideología y de intereses geopolíticos, geoestratégicos que hasta el día de hoy determinan el conocimiento de la ciencia cartográfica y otras disciplinas. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o si usted, Capitán Parodi, tiene algo que agregar, podríamos ir cerrando ya este primer coloquio. No, muy, muy agradecido por la invitación y lo que sí quería mencionar es que tendríamos que trabajar próximamente en algo sobre el problema de los transgénicos que yo había sugerido, porque hay que intentar revertir este decreto que permitiría que plantas de origen se transformaran en transgénicas y yo invitaría para participar en eso, me parece muy importante. Así es, así es. Vamos a organizar hemos quedado en una charla, en un coloquio también con el doctor Parodi en torno a este problema de los transgénicos, de la soberanía alimentaria y Exacto. desde el punto de vista histórico, cultural, no desde un punto de vista político, sino más bien histórico, cultural, antropológico, académico, para poder mostrar cuál es el despliegue de la herencia, de la gran herencia alimentaria de América y particularmente de los pueblos andinos y los procesos hoy que vivimos de descomposición de esa soberanía alimentaria y de la lenta o otros dirán mediana o rápida intromisión de los intereses transnacionales en territorios, en tierras altiplánicas y bueno, en el territorio boliviano, sudamericano. Así que haremos el anuncio a su debido tiempo, probablemente Bueno, yo lo vemos en la próxima. Sí, puedo aportar una larga investigación hecha sobre el origen del maíz, pero en así es. Sudamérica, no en México. Ujú. Esa es la invitación, entonces ya está hecha, amigos, amigas, estimados compañeros. Y si estábamos haciendo las previsiones con el doctor Parodi para la siguiente semana, pero que no estaría afectada por los acontecimientos políticos que se vienen en las siguientes semanas. Sabemos que Yo creo que hay que esperar post-elección. podríamos hacerlo post elección, vamos a evaluar la situación, aunque no afectaría mucho, puesto que estamos a nivel virtual y no nos arriesgamos a salir a la calle ni Bueno, nada, pero también hay un debate que va a tener, que va a absorber energías, ¿no? sí, estos días van a ser complejos, me parece. Así es. Pero bueno, ustedes decidan eso, vean la posibilidad más óptima y lo haremos. Así es. Bueno, entonces, ya para También cerrar, ¿sí? respecto del mismo tema, comentarles que se ha declarado la Plaza del Estudiante, la que todos conocemos, próxima a la UMSA,
como plaza antitransgénicos. Ahí se va a hacer una importante exhibición y todo para tratar de revertir este decreto tremendo que ha puesto la actual presidente. Bueno, entonces quedan invitados, estimados amigos, compañeros, colegas. Y para cerrar ya entonces este coloquio, agradecemos a todos ustedes, agradecemos la presencia de nuestro querido profesor, el doctor Pedro Parodi, y docente de la carrera de filosofía. Entonces, ya ha presentado este tema tan interesante de los mapas de América en 2000 años de historia, y que hemos podido apreciar y degustar de la fina exposición y el conocimiento cartográfico sobre la temática. Así que les agradecemos mucho a todos ustedes por su asistencia. Ya estaremos publicitando otros eventos con el capitán Parodi, con otros profesores y amigos sobre temas de interés para todos. Bueno, les agradecemos entonces su presencia. Muchas gracias, Buenas doctor tardes. Parodi, a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, noches. doctor Parodi. Gracias, doctor Chamani. Adiós, Juan. Bueno, pues hasta pronto, hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. Igualmente. Hasta pronto.